Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver lo que es neumonía adquirida en la comunidad, que es una afección, una infección producida por microorganismos fuera del ámbito hospitalario o también dentro del ámbito intrahospitalario hasta dentro de las primeras 48 horas, en donde el parénquima pulmonar se ve comprometido y los agentes podrían ser bacterias, virus u hongos. Su incidencia es aproximadamente entre 3 y 20 casos por 1000 habitantes. Y tiene una mortalidad cuando la neumonía se complica y pasa a nivel intrahospitalario entre un 4 hasta un 18%, sobre todo en las edades de riesgo. La población de riesgo, que son las personas menores de 5 años o los mayores de 65 años. También aquellos que tienen comorbilidades, como por ejemplo diabetes, hipertensión, cardiopatías. También en los pacientes que consumen tabaco, son alcohólicos y va a predominar esta complicación en las personas de sexo masculino. Dentro de los agentes tenemos dos tipos de neumonías que más se producidas y la primera es la neumonía típica. La neumonía típica va a ser producida sobre todo por el agente principal que es el Streptococcus pneumoniae o también conocido como el neumococo. En segundo lugar está el Haemophilus influenza. En tercer lugar, Moraxella catarrhale y también el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus tiene una característica muy especial que puede producir la neumonía necrotizante, ¿no? Una complicación severa de este cuadro infeccioso. Pero también vamos a tener un cuadro atípico, en donde va a estar implicado el micoplasma, clamidia, legionela. También es producida por virus, como habíamos mencionado, y los virus más importantes acá son los sincitiales, son virus también como el SARS-CoV-2 o el COVID-19. Bien, entonces, ¿cómo nos contagiamos acá? Pues por aerosoles, las gotitas respiratorias que ingresan a la vía respiratoria, valga la redundancia, y se da inicio al proceso respiratorio porque fallan los mecanismos de defensa pulmonares, donde se va a producir una activación de la respuesta inflamatoria, un daño alveolar y alteración del intercambio gaseoso. ¿No? Es por eso que el paciente va desaturando según la gravedad o el compromiso de la neumonía. Como mencioné anteriormente en la etiología, vamos a tener dos tipos, la neumonía típica y la neumonía atípica. La neumonía típica, que es la más frecuente, está producido por Streptococcus pneumoniae y tiene una característica clínica importante, el inicio. El inicio en la típica es súbito, es un inicio súbito o brusco, también podemos denominarlo. Tiene una temperatura mayor, la temperatura es mucho más alta que una neumonía atípica. La tos es mucopurulenta y los síntomas pulmonares que se dan, como por ejemplo el dolor pleurítico. ¿Sí? La neumonía atípica, los síntomas suelen ser no productivos, como por ejemplo tos seca persistente, puede haber disnea, ¿no? Puede haber síntomas extrapulmonares, como cefalea, artralgias, dolor abdominal, por ejemplo, y se presenta más febrícula que fiebre, o sea, la temperatura no es tan alta como la neumonía típica. En el examen físico de la neumonía típica puede haber consolidación pulmonar y en la neumonía atípica quizás esto no se ve con frecuencia, es un patrón más difuso en la neumonía atípica. Para hacer un diagnóstico, tomamos las radiografías, como por ejemplo acá vemos en la radiografía que tenemos una neumonía típica que es una afección lobar y está, digamos, localizada. Y ese es el patrón típico de una estreptococcus pneumoniae o una neumonía atípica que vemos algo difuso. Bien, al examen físico vamos a tener en consideración que es parte del diagnóstico, claro está, porque el diagnóstico es clínico, laboratorio de imágenes. En la neumonía típica vamos a ver que en la zona no afectada el murmullo vesicular pasa bien, no hay ruidos agregados o puede haber ligeras secreciones, pero no hay crepitantes. Los crepitantes se ven en la zona afectada, como en esta imagen, que puede haber crepitantes, estertores, el frémito bucal y táctil puede estar aumentado, a diferencia de la neumonía típica que
Puede ser unos síntomas difusas, pueden haber sibilancias o subcrepitantes, ¿no? Entonces, me apoyo en mi clínica, un examen de laboratorio, que es el hemograma, donde va a haber leucocitosis, predominio de la neutrofilia, en un PCR y una procalcitonina que han entrado, ¿no?, en las nuevas guías que se piden para el diagnóstico de neumonía para determinar o nos apoyen ciertamente en determinar su gravedad. Otro examen que se está agregando al diagnóstico de neumonía es la ecografía pulmonar, que nos va a ayudar a determinar el patrón de consolidación y un broncograma aéreo. Entonces, si dominas la ecografía, puede ser parte de tu diagnóstico. ¿Está bien? Para nosotros iniciar un tratamiento de una neumonía adquirida en la comunidad, tenemos que ver la gravedad de la enfermedad. Y esta gravedad de la enfermedad lo vamos a determinar según el CURP 65, que nos va a indicar, en primer lugar, el estado de conciencia del paciente, que si está consciente nos da un valor de 0, si está inconsciente o alteración de la conciencia, vamos a hacer el valor de 1. El valor de la urea, que debe ser mayor a 7 milimoles o 42 miligramos. El valor de la urea, si esto está por encima, vamos a hablar de 1, por debajo de 42, valor de 0. Luego vamos a hablar de la frecuencia respiratoria. La respiratoria tiene que estar por encima de 30 para dar un valor de 1 o por debajo de la misma para darle un valor de 0. La presión arterial tiene que estar en una hipotensión, una sistólica por debajo de 90 para pensar en darle un puntaje. Y la edad tiene que ser mayor a 65 para darle un puntaje de 1. Si este puntaje es mayor o igual a 2, podemos decir que tenemos que tener la consideración de dar un tratamiento de hospitalización. Y si está menor de 2, un tratamiento ambulatorio. Y si no tienes ningún examen, está el CRB-65, en donde tú vas a determinar el estado de conciencia del paciente, vas a determinar la frecuencia respiratoria, el patrón respiratorio tiene que ser una frecuencia menor de 30, también la presión arterial y la edad del paciente. Si todo esto es 0, el valor es mismo 0 y 1, está mayor a 1, entonces hospitalizas al paciente y si está en 0, pues lo tratas de manera ambulatoria. Recuerda que el CURP 65 te tiene que apoyar con tu apreciación clínica y tus comorbilidades. Acá no medimos comorbilidades, no evaluamos comorbilidades, pero si tienes tal ejemplo de un paciente con una diabetes descompensada, pues no puedes manejarlo de manera ambulatoria. Tienes que tratarlo pues de un paciente en hospitalización. Entonces, va a depender mucho de tu patrón clínico o comorbilidades para que decidas la hospitalización del paciente, ¿no? Eh, entonces, cuando yo ya tengo ya mi diagnóstico, sea para tratarlo de manera ambulatoria o en hospitalización, voy a decir mi tratamiento. El tratamiento cuando el paciente no tiene comorbilidades es un tratamiento con amoxicilina, una dosis alta, pues 1 gramo cada 8 horas por 5 a 7 días. O si el paciente tiene comorbilidades, puedes usar amoxicilina con ácido clavulánico también cada 8 horas hasta por un tiempo de 5 a 7 días. Aunque hay estudios que están demostrando que la efectividad también se puede dar a partir del tercer día. Mientras no esté en una guía, pues vamos a seguir tratando a los pacientes con un tiempo de 5 a 7 días. Ahora, el diagnóstico diferencial. En el diagnóstico diferencial de la neumonía vamos a tener unas causas pulmonares y unas causas cardiovasculares. Dentro de las causas pulmonares vamos a tener, por ejemplo, en nuestro país la tuberculosis. Acá tenemos la TBC. Y la tuberculosis tenemos que diferenciar que es una enfermedad de inicio subagudo o crónico, que es una tos mayor a 15 días, ¿no? El paciente pierde peso, hay sudoración nocturna, y cuando tienes una radiografía vas a encontrar cavitaciones en la zona apical. Entonces, eso nos va a determinar que probablemente sea una TB. Otra patología a nivel pulmonar que podemos ver es el COVID. Y en el COVID tenemos que primero, ver que el paciente tiene fiebre, tiene mialgias, tiene síntomas sistémicos.
Y cuando sacamos una radiografía, vamos a tener un patrón intersticial o en vidrio esmerilado. En pacientes inmunocomprometidos, vamos a tener neumonía por neumocistis Hirobeshi, sobre todo en pacientes con VIH, en donde para poder diagnosticar o pensar en este tipo de neumonía, tiene que ser el paciente inmunosuprimido, tener una disnea y un infiltrado difuso. Es en el paciente con neumocistis Hirobeshi. Otra patología que podemos tener es un absceso pulmonar. En el absceso pulmonar, lo que vamos a determinar primero es el esputo, clínicamente, el esputo fétido y cuando sacamos una radiografía vamos a ver que hay cavidades con niveles hidroaéreos. Y en la parte cardiovascular, una de las complicaciones es que puede ser de la insuficiencia cardíaca, un edema pulmonar, ¿no? Una ICC que puede estar descompensada, un edema pulmonar en donde va a haber disnea, ortopnea, y cuando sacamos una radiografía va a haber un patrón alveolar bilateral como en alas de mariposa, ¿no? Otra complicación o otro diagnóstico diferencial es el tromboembolismo pulmonar o el TEP, en donde el paciente tiene una disnea brusca, hay dolor pleurítico, como en la neumonía, pero la radiografía va a ser normal o no va a ser muy específica para el diagnóstico de un TEP, ¿no? Y tiene que tener el paciente factores de riesgo, sobre todo factores de riesgo tromboembólico o cardiovascular. Dentro de las patologías no infecciosas a nivel pulmonar pueden ser las atelectasias. Las atelectasias, sobre todo en los pacientes que son posoperados. Si el paciente está operado inmediato, que no está movilizado, que tiene dolor, puede desarrollar atelectasias, en donde con una radiografía vamos a ver un colapso pulmonar, un desplazamiento de estructuras. También está dentro de las complicaciones una neumonitis por aspiración. La neumonitis por aspiración, que puede ser en personas con alteración del sensorio y puede comprometer sobre todo el lado derecho pulmonar. También tenemos enfermedades pulmonares intersticiales y finalmente vamos a tener las neoplasias. Las neoplasias como el cáncer de pulmón o una metástasis hacia pulmón, ¿no? Entonces, esos son nuestros diagnósticos diferenciales, que también podemos agregar enfermedades ocupacionales. ¿Cómo prevenimos la neumonía adquirida en la comunidad? Primero, las personas de riesgo deben estar siempre vacunadas para el neumococo e influenza. Personas mayores de 65 años, niños tienen que estar vacunados, porque son las personas de riesgo que pueden desarrollar neumonía y neumonía complicada. Y lo otro es el control de los factores de riesgo, como por ejemplo las cardiopatías, las inmunosupresiones, la hipertensión, diabetes. Si nosotros controlamos las comorbilidades, podemos evitar que el paciente adquiera la neumonía y sobre todo que tenga complicaciones. Entonces, todo paciente que nos ingresa con dificultad respiratoria, tos, malestar general, dolor pleurítico, debemos pensar en neumonía y si en el examen físico tenemos a nivel pulmonar una disminución del murmullo, crépitos, estertores, eh, matidez, aumento del frémito, pensemos en neumonía. La clínica nos ayuda muchísimo y los exámenes nos sirven para confirmar esta enfermedad que si no tratamos a tiempo podría producir mortalidad. Bien, chicos, espero que les haya servido este pequeño resumen sobre neumonía. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer en los comentarios. Un abrazo. Nos vemos.